las industrias en todos los años, pasados incluso en estos años, es que no solamente contaminan el aire, contaminan el suelo y muchas veces el agua. ¿Cómo hacen eso? Virtiendo sus residuos a los ríos. Es el caso de ejemplos que tenemos aquí en curtiembres, en faenadoras de pollos, donde se ha visto en noticias muchas veces este tipo de contaminación, ¿no? Y esto fue una constante desde que ha empezado la industria. Ahora, todas las fábricas dan contaminantes, sin embargo, las fábricas iniciales del siglo XVII, XVIII, también descargaban compuestos altamente tóxicos, ¿no? Y esos compuestos tóxicos que venían, por ejemplo, de empresas de metalurgia, de empresas químicas, estaban empezando recién, destruían la vida. No como destruyen la vida, básicamente, pero porque son compuestos tóxicos, que tienen metales pesados muchas veces, son compuestos que requieren oxígeno. Y el oxígeno requiere oxígeno que es utilizado por las plantas acuáticas. Entonces, las industrias contaminaban matando a los organismos que estaban ahí. Entonces, desde que ha pasado la era industrial, la mayoría de los asentamientos y la mayoría de las industrias han estado cerca de cuerpos de agua como ríos. Entonces, estos se han convertido prácticamente en botaderos de los residuos. Y sigue siendo, ¿no? Si ustedes se imaginan, más que imaginarse, lo que es el rollo dentro de esa materia o de los ríos, los ríos están altamente contaminados por actividades humanas, entre ellas por industrias. Casi todas las industrias vierten a cuerpos de agua. Ahora, algo que a lo largo de la historia sobre la contaminación es que si bien cuando empezó la contaminación industrial en el siglo XVII, XVIII, XIX, en las capitales europeas, teníamos industrias que producían bienes de consumo, pero que al mismo tiempo contaminaban los ríos, ¿no? Y más o menos a partir de la década de 1930, 40 hasta 60 empezaron algunas medidas de contaminación, algunas medidas para evitar la contaminación, ¿no? Como plantas de tratamiento, como el tratar de utilizar el agua, que la zona, más que la zona, digamos, en países industrializados llamados del occidente, ¿no? Cuando hubo la Revolución Rusa, como gran fenómeno, no solo la Revolución Rusa, digamos, la socialista en China, es Jiménez y Torres Jiménez que han dado mucha importancia a la industrialización, ¿no? La industrialización era posible ¿no? Del pueblo, comillas, y que significaba que era posible tener fábricas, tener industrias, cuando no había un dueño, ¿sí? Todos eran dueños con la ¿no? Eso que básicamente que se busca la productividad, pero no se veía la parte ambiental. Es así que mucha de la contaminación que se ha dado en la parte europea, sobre todo en la parte ambiental, se ha dado durante los regímenes comunistas de Rusia. Digamos. Eso fue más o menos entre los años 30 y más o menos los años 80. ¿No? Y eso es, bueno, esto es parte de la historia, ¿no? Es muy posible que en China también haya ocurrido eso, no se tienen muchos datos de eso. Porque se da más importancia a la producción que al control de los efectos en la naturaleza de la industria. Entonces, en la historia nos muestra, ¿no? Que
se daba gran prioridad al desarrollo de la industria, ¿no? Y la industria pesada básicamente era la industria metalúrgica, es decir, eh, la industria metalúrgica ha sido fuerte en el sector comunista, tanto que ha tenido influencia en muchos países, incluso en nuestro país. Si ustedes, no sé si se acuerdan, pero si ustedes no conocen, digamos, las primeras funciones del año 40, 70, 80 han sido auspiciadas por países socialistas en nuestro país. De hecho, Alemania Oriental tenía un convenio con nuestro país para hacer funcionar algunas de las fundiciones de Oruro y Potosí. Volviendo a lo que es la historia, eh, a partir de 1945, en lo que es Rusia y lo que era la Unión Soviética, empezó a ser masivo la producción de industria, pero no había interés en la parte de ambiental, ¿no? Entonces, esto generaba catástrofes, como en Checoslovaquia, Katowice, lugares altamente conocidos por su ingeniería metalúrgica. De hecho, si ustedes conocen, la mejor ingeniería metalúrgica ha empezado por esos países, ¿no? De hecho, hay algunos profesionales bolivianos que han ido a estudiar ahí, incluso algunos profesionales bolivianos han sido formados y han venido a enseñar aquí la parte metalúrgica. No en nuestra universidad, sino en la Universidad de Oruro específicamente. Entonces, volviendo a casos específicos como Katowice, Polonia y Checoslovaquia, eran ciudades o países con alto movimiento industrial, especialmente en la área metálica. Que hacen eso, pero que tenían gran contaminación. No solo a nivel de industria, casi todos los tipos de industria en este periodo han fomentado los productos. Estaba correcto de acuerdo a los ideales económicos, sociales, por así decirlo, ¿no? Pero no de acuerdo a la parte de deterioro de la naturaleza. De acuerdo a un estudio de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1989, el 16% del país, o sea, de la Unión Soviética, cerca de 50 millones de personas, tenía grave contaminación industrial y química y era considerado una zona amplia ecológica. De hecho, hay hasta anécdotas, ¿no? Desde las calidad del aire en la ciudad de Kum, que es la capital de, de Rusia ahora, en los años 30. ¿A partir de qué? Del mastoque industrial. ¿En qué se reflejaba? Pues en la muerte de árboles, en que los árboles no crecían de la manera adecuada. También, no solamente en el lado socialista, ¿no? También en el lado no socialista, en el mundo en general, hasta los años 80 no había una conciencia del daño de las industrias a la naturaleza, ni siquiera al medio ambiente, a lo que se decía naturaleza. Entonces, hay reportes de que en Japón, cerca de los años 70, casi el 75% de los ríos estaban vacíos de peces. ¿Por qué? Por industria. Sin embargo, y este es lo paradójico, ¿no? Si bien había afectación al medio ambiente, había crecimiento económico. ¿Y eso en qué se está? En el incremento del Producto Nacional Bruto. Entonces, de un 10% en 1952 a un 43% en 1980. ¿Por qué? Porque se formaba la industria, que es la industria metalúrgica. ¿Basada en qué fuente de energía? En el carbón. Es decir, se utilizaba carbón para generar, para fundir metal, y el metal daba lugar a partes, a piezas, ¿no? Y la producción, dice, se multiplicó por 20 entre 1949 y 1982. Ahora, utilizando ¿qué combustible? Carbón. El carbón vegetal, carbón mineral más que todo, ¿no? Y ese carbón es conocido porque tiene todo tipo de compuestos que también son, cuando son quemados, son liberados a la atmósfera.
Entre estos se encontraba el óxido sulfúrico. El óxido sulfúrico es el precursor del ácido sulfúrico, que genera lo que es la lluvia ácida, que vamos a ver más adelante. Entonces se dice que en ese periodo algunas ciudades chinas tenían hasta 7 veces el valor permitido de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud en el aire sobre óxido sulfúrico. No solo ha ocurrido este fenómeno de la industrialización o de la contaminación por industrialización en Europa y Estados Unidos, también ha ocurrido en Sudamérica, ¿no? Y en los años 60, 70, 80, los países que más deslumbraban económicamente eran Argentina y Brasil. De estos dos, el país que contaminaba más es Brasil, ¿no? Tanto así que hay ciudades de esas, una ciudad industrial llamada Cubatao, sido conocida como la más contaminada del mundo. Esto fue en los años 80, ¿no? Ahora ya está, en el tiempo en el 21 y ya está prácticamente en recuperación. Pero en un momento ha sido la más contaminada del mundo. En el periodo en que se escribía este documento, más o menos en 98, 99, 2000, ya había contaminación. Había resultado eso en que habían desaparecido o muerto casi el 80% de la flora local. ¿Por qué? Efecto de contaminación industrial, principalmente de gases que vienen de industrias. Ahora, hasta ahora hemos visto casos donde la contaminación es un fenómeno puntual, por así decirlo, es decir, si hay industrias en Cochabamba, se contamina Cochabamba. Si hay industrias en La Paz, se contamina La Paz. El tipo de contaminantes que han ido apareciendo en el área industrial son cada vez más complicados de ser detectados, más complicados de ser removidos, pero al mismo tiempo han dado lugar a que los contaminantes no se queden en un solo lugar, es decir, los contaminantes atmosféricos se muevan a través de países incluso, esto por fenómenos como el viento, ¿no? Y esto lleva a lo que es la contaminación como un fenómeno internacional, es decir, interés nacional entre naciones. Entonces, a mediados del siglo XX, más o menos 1940, 1960, 1950, empezaron a haber estudios o alarmas que decían que había un tipo de contaminación que no solo era para una zona, para una región, para un país, no era una contaminación que se generaba en un país y se trasladaba a otro país. ¿A qué nos referimos? En los años de los 40, los 80 estaba, tenía gran impacto lo que son las empresas de fundición de cemento, tenían también cosas que quemaban y mandaban a la atmósfera. Y el problema es que generaba el humo que generaban estas industrias afectaba la visibilidad, la calidad de visibilidad, afectaba la fama de la ciudad. Entonces, ¿cuál era el razonamiento? Que uno era no hacer que hubiera humo, lo cual era imposible porque era que no hubiera industria, y otra era que el humo que se genera en la industria, que no se quede aquí, que se vaya lejos. ¿Y cómo hacían ellos? Decían, cuanto más alto haga mi chimenea, mi humo no se va a quedar en mi ciudad, va a ir a otra o se va a ir a otro lugar. El problema es que eso hacía que los contenidos del humo también se fueran a otra ciudad. Entonces, esto va a dar el fenómeno de exportación de la contaminación. Este fenómeno de exportación de la contaminación ayuda a un fenómeno más grande que se llama el fenómeno de la lluvia ácida.
La lluvia ácida es un fenómeno que está asociado a procesos industriales, que a su vez están asociados a la quema de combustibles. ¿Qué combustibles? Combustibles fósiles. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Son aquellos combustibles que se encuentran en el subsuelo, que podían ser derivados del petróleo, puede ser gas, ¿no? También está asociado a la quema o combustión de metales. Entonces vamos a ver un poquito esto, lo que es la lluvia ácida. La lluvia ácida se detectó por primera vez más o menos en 1850 en Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué se caracterizaba la lluvia ácida? Porque era una lluvia que tenía un pH más bajo de lo normal. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa. Quiero hacerles una pregunta para ver si no se me están durmiendo. A ver, ¿saben ustedes cuál es el pH normal del agua? ¿Saben? Ya. Ahora, el pH del agua de lluvia, ¿cómo será? ¿Será mayor? ¿Será menor? Es menos Johnny, Ya. ¿Por qué es menor? porque los gases que hay en el aire, al mezclarse con el agua, se vuelve más ácida el agua. No es, si hablamos de la lluvia, no es tanto, pero más o menos está asociado a cuando ustedes hacen, a ver, ¿cómo pueden generar nubes ustedes? ¿Alguna vez es posible generar nubes? Caseramente, digo, no colocando compuestos químicos, pero caseramente sí han debido hacer esos, hasta ensayos en colegio han debido hacer. La temperatura, Inge. ¿Ya? ¿Qué pasa con la temperatura? A ver. Cuando, el, cuando la temperatura aumenta, el pH disminuye o No, no. pero no es tanto por ahí. A ver, ustedes tienen una olla de agua. Aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? Calienta. Aumenta más la temperatura, ¿qué pasa con el agua? Que se evapora Ya, se evapora. Ahora, cuando se evapora, ¿dónde se va? a la atmósfera, donde las nubes se vuelven una nube. Puede serse parte de una nube, pero digamos algo más casero. Ustedes hacen hervir una caldera y colocan una tapa de olla ahí a la salida. ¿Qué va a pasar? El vapor Se condensa de va a nuevo. condensar y va a empezar a escurrir. Entonces, más o menos, eso es lo que pasa con la lluvia. Ahora, ¿cómo está relacionado con el pH? Cuando tú haces hervir, muchos de los compuestos que tienen OH, digamos, se van y quedan los relativamente ácidos. Entonces, el agua condensada tiene más ácidos, tiene menos hidróxidos que el agua que está hirviendo. Por tanto, tiene un pH relativamente más bajo. Entonces, el pH de la lluvia normal es menor a 7 en general. Es 6,7, 6,8, 6,4. Entonces, ese es el pH de la lluvia normal. Ahora, si volvemos a lo que es la presentación, a ver, vamos a ver. Vamos compartiendo. Ya.
Entonces, la lluvia ácida significa que tiene pH más ácido que el pH normal de la lluvia. ¿Cuánto es un pH ácido? Un pH ácido es 2. ¿Cuánto es un pH ácido? Es la 2, 4. Eso supongo que la mayoría no se equivocó. ¿Ya? Para que sea lluvia ácida. Hemos dicho que cuando se queman combustibles y cuando se queman metales, se generan gases. Entre esos gases tenemos unos óxidos llamados óxidos sulfúricos, ¿no? Este óxido sulfúrico, al llegar a la atmósfera y combinarse con el vapor de agua, forma una variedad de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico ya es un corrosivo. El ácido sulfúrico puro se utiliza en procesos de, por ejemplo, para electrólisis, se utiliza ácido nítrico, si no me equivoco, para las baterías, para que haya mayor paso de electricidad. Entonces es un corrosivo grande. Entonces lo que se hacía al quemar combustibles fósiles, que estos se mezclan en la atmósfera con las nubes, se generaba vapor de agua que cuando se condensaba caía a la superficie en forma de agua más ácida, ¿no? Entonces, en principio, esta es la lluvia ácida, ¿no? Es decir, los gases de las chimeneas mezclados con el vapor de agua. Entonces, esto era algo normal cerca de las industrias, especialmente donde había humedad, donde tienes lugares que tienen bastante humedad ambiental, como son los cercanos al nivel del mar. Y si ustedes ven historia y geografía, Europa en general está muy bajo al nivel, respecto al nivel del mar que digamos. Y las capitales de ciudades como París y otras, está prácticamente está cerca del nivel, está cerca de las costas, tienen bastante humedad. Entonces, tener uno que tiene ácido sulfúrico con humedad ambiental generaba un ambiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, ¿no? El texto y la historia también. Al principio, en las chimeneas bajas, la mayoría de las fuentes energéticas, la lluvia ácida eran localizados cerca del centro industrial, cuando tenían chimeneas bajas. Una chimenea baja, digamos, yo tengo mi industria que tiene un galpón más o menos, y mi chimenea son 6 metros, entonces 10 metros. Entonces, a ese nivel, daba zumos, con la biomeda se genera gasidad de agua. Pero el tiempo y quizás la población, las restricciones de la decían, ese humo nos y ¿qué puedes hacer? Haz tu chimenea más alta que se vaya lejos. Entonces, a veces decían chimeneas bajas. ¿Para qué? Para intentar dispersar la contaminación. En el sentido que yo pensaba que si no lo veo, no contamino. Es como decir ahora, ¿no? Agua residual, pero no por el alcantarillado. No veo la contaminación. Pero no es que no contamine, sino que estoy llevando la contaminación aquí. Hace tiempo lo que se pensó, la contaminación, si no estaba cerca de ellos, no existía. Entonces decían, había teorías incoherentes, cuando apagamos, tenemos contaminación. Cuanto más alto hagamos, pero la gente se mantienen juntos. Entonces, lo que pasa es que cuanto más altas las chimeneas, pues se llegaba a alturas donde ya los vientos eran fuertes y los vientos sí van de un país a
o iban de un continente a otro. Entonces, él decía que estos humos fueron lugares ricos. Entonces, dice, ha convertido la lluvia a un fenómeno muy viejo. ¿Por qué? Porque se lleva de un país a otro, ¿no? Presente tanto en las inmediaciones de los centros industriales como en zonas alejadas llevados por el viento. Y esta es la principal característica de la lluvia ácida. Ahora, ¿cuál es el origen de esa lluvia ácida? Vamos a ver un poco los óxidos sulfúricos, ¿no? Vamos un poquito más en detalle de acuerdo a lo que nos dice el texto y lo que nos dice también. La quema de combustible fósil, la fundición de minerales sulfurosos y hierro son las fuentes principales de dióxido sulfúrico. Ahora, si ustedes han visto alguna vez una mina en Bolivia, más que todo, y saben cómo es el proceso, no es que en una mina de estaño uno entra y saca piedras solo de estaño. Tenemos piedras, rocas que tienen estaño y otras cosas más, que tienen wolfram y otras cosas más, que tienen cobre y otras cosas más. Entonces a veces a eso se le llaman complejo. Pero muchos de esas, una roca, digamos, tendrá pues el 30% de estaño puro, 30% de wolfram. De este porcentaje es estaño con azufre, wolfram con azufre. Entonces, son metales que tienen azufre. Y cuando tú vas a quemar esos metales, parte del azufre va a ir a la atmósfera y será difolco. Entonces, los minerales que tienen, o sea, las piedras que tienen, es casi azufre y cuando se les va a fundir, tiene dióxido sulfúrico. Ahora, cuando quemas combustibles fósiles también se liberan nitrógeno. Los combustibles son el leña, es petróleo, aceites, tienen nitrógeno. También se libera a la atmósfera óxidos de nitrógeno. Y esos óxidos de nitrógeno son precursores de óxido nítrico y es el precursor del ácido nítrico. Entonces, estos óxidos, tanto sulfúrico como nítrico, son los que contribuyen a acidificar el agua en el vapor. Entonces, eso se dio bastante, más o menos hasta 1980, cuando hubo un censo de países industrializados que había la atmósfera. Entonces, las emisiones de dióxido sulfúrico, países de acción del comercio internacional, han ido descendiendo de poco, ¿no? Porque se han ido viendo procesos de combustión que separan estos tóxicos. Sin embargo, no todas las industrias, al menos en los años 2000, 2010, tenían las políticas de lo que se llama producción más limpia, porque algo más proceso significaba más. Entonces, los países industrializados sí tenían un compromiso más o menos serio, especialmente en Europa, de bajar la emisión de gases que generan la biomasa, pero los países que no tenían tanta industrialización y los países que desean ser industrializados, pues no tienen compromiso de disminuir. De hecho, es una competencia económica. Tienes países que tienen mucho dinero, tienen mucha industria, tienes países que tienen poco dinero, poca industria. ¿Cuál es el ideal? Los países que tienen poco, ser como los otros, pero lo que no es la implicancia ambiental. Entonces, si no, yo quiero generar tanto dinero como quiera, pero no ven que generar dinero también implica tener gastos para hacer la remediación ambiental. Los países que no conocen mucho, que no le dan esa prioridad, no consideran eso, ¿no? Entonces, si bien las emisiones de industriales en los países industrializados empezaron a bajar a partir de los años 70, no todos los países
de acuerdo con esto, ¿no? De hecho, es que aún ahora, en estos tiempos, sigue aumentando su emisión, ¿no? En los 80, 90 se decía que eran los países de Europa Oriental los que estaban bajo el bloque soviético. Ellos, su intención era generar más industria, sin importarles mucho o sin hacer mucho por la parte ambiental. Y en los últimos años después, lo que la Unión Soviética, lo que es China, lo que es India, pues tienen un deseo de superarse económicamente por quizás no dando tanta importancia a lo que es la contaminación. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona esto de la lluvia? Tenemos aquí en este ejemplo. Tenemos las industrias que generan todo de los domicilios en gases. Gases como dióxido de carbono, dióxido de oxígeno, dióxido de nitrógeno, ¿no? Dióxido de carbono viene más que todo del fenómeno de la respiración, ¿no? Dióxido sulfúrico, dióxido de nitrógeno y de las industrias. Estas se combinan con agua, agua en forma de vapor en la atmósfera y forman ácidos, ácido nítrico, ácido carbónico, ácido sulfúrico. Como las chimeneas eran cada vez más altas, pues es un fenómeno que se llevar los gases a otros lugares. Entonces, tú tenías aquí una zona industrial donde se supone que altamente contaminado, era ligeramente contaminado, pero esta vez podían ir incluso a lugares donde no había contaminación, donde no había focos de contaminación. Bosques. ¿Afectaban a los bosques? ¿Cómo? Haciendo caer la lluvia ácida. Entonces, ¿cómo afecta la lluvia ácida? ¿No? Quizás en nuestro país no tenemos, digamos, laboratorios, no he escuchado que aquellos que midan gases de tipo lluvia ácida en nuestro país. Pero las formas de la a los a los edificios en base a mármol eran muy comunes en Europa, era corroer. ¿Y cómo se corroe? Pues la reacción de un ácido con una base. Si alguna vez ustedes en química de colegio han hecho la prueba de colocar, digamos, ácido sulfúrico en mármol, van a ver que el mármol se corroe por el ácido sulfúrico. Bueno. Entonces, la lluvia ácida afecta directamente a los edificios, destruyendo lentamente obras en piedra, en granito o en mármol. ¿No? Esa es una de las primeras cosas que se ven. Otro efecto de la lluvia ácida es la acidificación de fuentes de agua, es decir, arroyos, ríos, lagos. ¿Por qué? Porque el agua ácida cae y va haciendo descender el pH. ¿Cuál es el problema de que desciende el pH? Es que, por ejemplo, todos los peces tienen un mecanismo regulador de oxígeno, ¿no? Cuando tienes más acidez, tienes menos oxígeno presente en el agua. Entonces, lo primero que ocurre es que el oxígeno se pierde y el oxígeno necesario para que vivan los peces empieza a disminuir. Y como reacción que hacen los peces, si pueden, tratan de emigrar a otro lugar. Y si no, simplemente se sofocan por falta de oxígeno. Entonces, los procesos en sí de afectación son complejos, no son directos de entender, ¿no? Pero uno de los efectos más serios es la concentración de metales a pH más bajos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestra un ejemplo, ¿no? La precipitación del aluminio como hidróxido de aluminio, ¿dónde? En las agallas de los peces. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que cuando tenemos pH más bajo,
los metales tienden a precipitarse. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que si tú tienes agua, donde hay hierro, donde hay manganeso, donde hay plomo, digamos, y está en solución, es decir, está en el mismo líquido, si tú colocas un pH muy bajo, empieza a sentarse, empieza a caer al fondo, o empieza a cristalizarse. Es uno de los fenómenos que se estudió, no de mucho, pero tú tienes aluminio en el agua, concentraciones no pH, el aluminio tiende a precipitarse. Precipitarse quiere decir pegarse, ¿no? Asentarse sobre una superficie. En este caso se vio que el aluminio se precipitaba como hidróxido de aluminio, ¿pero dónde? En las agallas de los peces. Si tienes algo que se precipita en una superficie, esa superficie deja de estar en contacto con el agua. Entonces, las agallas de los peces dejaban de estar en contacto con el agua, entonces no podían absorber oxígeno. Eso es un fenómeno gradual, no es que se moría inmediatamente, sino que la absorción de oxígeno en los organismos, ya sea en los peces como en las personas, también está vinculada a fenómenos internos de movimiento de sales dentro del cuerpo, ¿no? Si ustedes saben, todos nuestros cuerpos tenemos sales, ¿no? Esas sales hacen posible que haya transporte de ondas, transporte de solutos, transporte de aniones, cationes. Más o menos sal va a afectar a eso, ¿no? Es lo que nos ocurre, por ejemplo, cuando nosotros nos da una diarrea. Cuando nos da una diarrea, perdemos algunos compuestos que nos ayudan a transportar sal. Por tanto, nos dan como recomendaciones unas aguas que tienen sales, o nos dan unas soluciones salinas para tomar, para recuperar la salinidad y recuperar el equilibrio eléctrico en nuestro cuerpo. Eso lo mismo ocurre en los peces. Cuando deja de haber absorción de oxígeno, hay desequilibrios internos en la sal y eso puede llevar a problemas fisiológicos de los peces. Entonces tenemos ejemplos, ¿no? En un agua con pH de 5.5, el salmón se ve afectado. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de salmón? Porque son peces que han sido estudiados altamente. Nosotros aquí no tenemos salmón, posiblemente tenemos trucha, pero no se ha hecho un estudio al menos no conozco estudios del pH del agua y la existencia de estos peces específicos, ¿no? A pH 5, dice, el salmón se ve afectado y ya no existen moluscos. A pHs menores, entre 5,5 y 5, hay daño en los huevos y en las larvas. Entonces ya no puede darse el fenómeno de la reproducción. Algunos organismos como los caracoles no pueden vivir a pHs menores a 5.2. ¿No? Y a pHs menores a 4,5 prácticamente hasta las algas empiezan a tener afectación. Entonces, una de las consecuencias de la lluvia ácida pues es la desaparición o daño de todo lo que es la fauna. Algunos datos nos dicen, ¿no? En 1950 la mayoría de los lagos de Suecia tenían un pH cerca de 6. Pero después tenían pH cerca debajo de 5. Y esto es, digamos, llamativo. A ver, no sé si tengo aquí un mapa. No tengo. Siguiente clase le voy a colocar un mapa. Suecia se encuentra al norte de Europa. A ver, déjenme ver si se me da tiempo para ver un mapa en internet, así lo vemos. Aquí, mapa de Europa, vamos a colocar. Que tenga el nombre de los países aquí, para que pueda verlo grande. Espero que puedan ver. ¿Dónde lo mapa?
Esto es Europa, esto es Suecia, esto es Noruega, esto es Rusia. En los años 50, 60, 70, las industrias más contaminantes estaban en Polonia, Alemania Oriental, algo de Checoslovaquia, República Checa, aquí. ¿No? Pero Suecia era un país que no tenía industria, lo mismo Noruega, pero era un país que era rico en bosques. Lo que pasaba que las emisiones las emisiones de industriales, de humos, que sale de chimeneas, estaban principalmente aquí, y por viento se iban aquí, afectando seriamente a sus bosques, a sus lagos, a sus aguas. Entonces ahí teníamos el transporte de lluvia ácida. Por eso se dice un fenómeno internacional. Entonces seguimos aquí. Entonces dice, en los años 80 muchos estaban por debajo de 5. Ahora, ¿qué otras señales u otros indicadores había de la contaminación? ¿No? Dice, en la parte occidental del país, los lagos eran 100 veces más ácidos que en los años 30. O sea, había aumentado mucho más, ¿no? En los países más cerca de Noruega, las reservas de peces descendieron a la mitad en los años 40. A partir del año 78, el salmón del tipo del Atlántico, el salmón es un pez que vive en río y en mar, dice, desapareció. Y a finales de los años 80, más de 20.000 lagos escandinavos tenían grave problema de acidez y alrededor de la cuarta parte de todos los lagos ya no tenían ninguna forma de vida. Si bien este es un fenómeno que se ha reportado y estudiado más en Europa, es muy posible que también haya pasado o esté pasando algo de esto en Sudamérica. Solo que, digamos, aquí no se estudia mucho. Hasta los años 80, más o menos 130 años después de detectarse la lluvia ácida, no se tomaron medidas para reducir las emisiones de dióxido sulfúrico. ¿Por qué no se tomaron medidas? Básicamente porque eso implicaba afectar la economía. ¿Por qué? Porque las emisiones de dióxido sulfúrico vienen de industrias fuertes, industrias que generaban mucho dinero a ese país. Entonces los países no querían disminuir eso. También pensaban, este es un fenómeno pequeño, no va a afectar. Sin embargo, a los años 2020 sabemos que la lluvia ácida es un fenómeno que ya está desapareciendo en lo que es Europa, pero está vigente todavía en otros países. No se emprendió ninguna acción, digamos, que se considerara eficaz hasta 1984 más o menos, ¿no? Cuando se conformó una asociación de países que se llamó el Club del 30%, ¿no? Que estaba formado por parte de los países llamados industrializados que se pusieron de acuerdo en reducir hasta el 30%, o sea, reducir un 30% de sus emisiones que tenían en 1980. Algunos países, quizás más conscientes o que tenían una economía que sí les permitía, hicieron cortes mayores, ¿no? Pero en otros países no lo hicieron, ¿no? De hecho, la Comunidad Económica Europea acordó de bajar hasta a un 60% las emisiones de sus centrales energéticas hasta el 2003, es decir, de las centrales de energía. Recordemos que en ese tiempo muchas centrales eléctricas eran también dadas por combustión. En los países en vías de desarrollo como los nuestros, pues no ha habido mucho cambio, por así decirlo. Ya, entonces vamos a pasar a una parte de comentarios.